Hola, muy buenas tardes. Hola, hola. Juan, Arturo, Miki, ¿cómo están? Ya, como amigos ya, ¿no? Así, de tanto vernos. Muy bien. Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos visitan aquí en Palacio Nacional por parte de los medios de comunicación. Y también muy buenas tardes tengan todas las personas en casa. Hoy, viernes 30 de abril, Día de la Niñez, Día de la Niña, Día del Niño. Muchas felicidades a todas las niñas y niños de México y a todos los que seguimos siendo niñas y niños también. Muchas gracias, son las 19:02. Hoy tendremos una sesión muy interesante en donde contamos con la extraordinaria participación de dos personas titulares de secretarías de salud de alguna de nuestras entidades federativas. Aquí en Palacio Nacional nos acompaña mi querido amigo, el doctor Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud del bello estado de Chiapas, y a distancia está mi querida amiga la doctora Leticia Delgado, secretaria de Salud del bello estado de Colima. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel, Leti, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. Tendremos la participación habitual de el informe técnico diario. Posteriormente seguiremos con la participación del doctor Cruz Castellanos aquí en Palacio Nacional, y para cerrar la sesión la doctora Delgado nos compartirá su presentación desde el estado de Colima. Hoy, Día del Niño, creo que es importante, es muy feliz ser niño, pero a veces no. Y particularmente la violencia contra las niñas. Es muy importante recordar que la violencia física, emocional y sexual contra las niñas es inaceptable y punto. No hay que aceptarla. Hay que denunciarla y hay que abatirla. En México, 1 de cada 10 mujeres reporta haber vivido una violencia sexual durante su infancia. En 2019 tuvimos el reporte de 10,000 nacimientos en los que las mamás eran niñas de 14 años o menos. 14 años, 14, 13, 12, 11, 10. Niñas siendo mamás. Los embarazos en menores de 15 años están asociados regularmente con actos de violencia sexual. Los hombres involucrados en estos embarazos son hombres que están en posición de confianza, son personas que cuidan a estas niñas, que tienen vínculos afectivos, que tienen responsabilidad, que tienen poder sobre estas niñas. Es muy importante cuidar a nuestras niñas. Erradiquemos el embarazo en niñas. Hoy, 30 de abril, tengamos este mensaje en mente: erradiquemos el embarazo en las niñas. Vamos a empezar el informe técnico revisando la curva epidémica. Tenemos actualmente ya casi cerrando la semana epidemiológica con un descenso del 18% de la semana 15 con respecto a la semana 14. Vimos este pico que, como lo comentamos en ocasiones anteriores, platicamos con las entidades federativas, con los equipos de salud de las entidades federativas que presentaron un incremento en el número de casos para que de forma temprana pudiéramos actuar en conjunto, sociedad y gobierno, para reducir de nuevo o para evitar que este incremento de casos en esa semana 14 fuera o significara el inicio de una tercera ola. Parece ser que el trabajo que realizamos en conjunto, sociedad y gobierno, de todas las entidades federativas, en conjunto con el gobierno federal, en conjunto con la Secretaría de Salud del gobierno federal, rinde frutos y regresamos con un menos 18 de la semana 15. Tenemos un total de casos estimados de 2.532.212 y 216.907 muy lamentables defunciones,
216.907 personas que han perdido la vida en nuestro país y que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2 o que se les asoció epidemiológicamente con la forma de una dictaminación. Actualmente, menos del 1%, alrededor del 1%, de toda la curva epidémica de toda la epidemia en nuestro país representa a la epidemia activa. Esto es, 24.739 personas se estima tienen ahorita la infección activa con los números y con el contacto que tenemos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y muy importante, 7.100.269 personas en México cuentan ahora con un esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Este elemento semanal que se presenta todos los viernes es la positividad. Actualmente a nivel nacional se encuentra en el 18% y tenemos una disminución de 1 punto porcentual con respecto a la semana pasada. ¿Esto qué significa? Significa que la semana pasada, de todos los casos sospechosos a COVID-19, el 19% tenían un resultado positivo. El resto eran o son personas que enfermaron de algún otro virus que no fuera el virus SARS-CoV-2 y ahora es el 18%, bajó del 19% de la semana pasada al 18% de esta semana. Esto significa que tenemos un total de 6.632.938 personas que tuvieron contacto con los servicios de salud, tuvieron contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de los cuales 2.344.755 tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. También el elemento semanal de la letalidad, actualmente en 7%, también con un descenso de 1 punto porcentual con respecto a la semana inmediata anterior. La hospitalización se ha reducido un 79% desde esta fecha en la que se toca el punto máximo de la segunda ola de contagios en nuestro país. Se ha reducido un 79% y vamos a ver cómo están actualmente estos dos componentes. El primero, la hospitalización general, que se reduce 1 punto porcentual el reporte de la red IRAG y se ocupa ahorita a nivel nacional el 12% de las camas de atención general, de hospitalización general, personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, pero que no requieren de cuidados críticos, lo que significa que tenemos disponibles más de 27,000 camas de las 30,799 camas totales que se tienen registradas en esta red IRAG. Ningún estado se encuentra por encima del 30% de la ocupación. Sobre las camas que atienden a personas que tienen disponibilidad de un respirador mecánico, que requieren de cuidados críticos, tenemos también una disminución de 1 punto porcentual en la red IRAG. Tenemos una ocupación nacional del 17%, lo que significa que tenemos disponibles 9,122 camas de las 11,010 camas totales que cuentan con un respirador mecánico. 2 entidades federativas, Chihuahua y Tabasco, se encuentran entre el 30 y el 49% de su ocupación y las restantes 30 entidades federativas tienen menos del 30% de su ocupación de camas con ventilador. La Estrategia Nacional de Vacunación avanza a un ritmo que marca el día de hoy en el cierre del 29 de abril a las 21 horas con 360,815 dosis aplicadas en la jornada del 29 de abril. Tenemos un total de 17,718,806. 17,718,806 dosis aplicadas. La velocidad con la que avanza la vacunación en nuestro país ha cambiado. Se observa en esta curva en la que primero se ve plana y posteriormente, así como empezaron a llegar muchas dosis a nuestro país, así también empezamos a aplicar muchas dosis en nuestro país y hemos llegado a tener días en donde se aplican en una sola jornada laboral, en una sola jornada de vacunación, más de 500,000 de dosis en una sola jornada en los 32 estados de nuestra República Mexicana. Se han perdido
apenas poco más de 22,000 dosis. 12 millones, estas 17 millones de dosis que se han aplicado a un total de 12,354,467 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna cuando el esquema de vacunación se conforma de 2 dosis. Personal de salud, 986,655 personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud han recibido una vacuna, de los cuales 826,604 ya tienen su esquema completo. Sobre el personal educativo, 706,976 personas han sido vacunadas, de los cuales apenas 977 son medios esquemas. ¿Por qué? Porque en esta población se está además utilizando la vacuna cuyo esquema completo consta de una sola dosis. Sobre personas adultas mayores tenemos ahora un total de 10,660,836 personas que han recibido ya una vacuna, de las cuales 5,567,666, poco más del 50% del total de personas vacunadas, ya cuentan con su esquema completo de vacunación. La vigilancia epidemiológica de estos eventos adversos, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, menos del 1%, mucho menos del 1%, el 0.1% de las dosis aplicadas han representado un ESAVI. Esto significa 17,027 personas que han reportado que después de haber recibido una vacuna tienen alguna sintomatología. De todas estas, apenas el 1.6%, que representa 280 personas, han reportado un caso grave. Distribución nacional, también de acuerdo al número de dosis aplicadas, también distribución por marca de la vacuna, también una distribución, digamos, todas las vacunas pueden tener o pueden provocar un ESAVI, pero como podemos ver, la inmensa mayoría, apenas 280 casos graves, la inmensa mayoría son casos leves, el dolor en el sitio de inyección, algún malestar general, dolor de cabeza, que además todos estos síntomas se resuelven en apenas algunas 24 o hasta 72 horas. Arribaron más vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech, 938,340 dosis el 30 de abril arribaron a nuestro país. También de CanSino se liberaron 502,630 dosis durante el día de hoy, alrededor del mediodía. Pasado el mediodía se liberaron esta cantidad de dosis de Convidecia, que es el nombre comercial de la vacuna CanSino, la vacuna de CanSino. La siguiente, por favor. Un total de 25,424,355 dosis se han recibido en nuestro país a partir del 23 de diciembre del 2020, que se recibió el primer embarque de Pfizer-BioNTech, de las cuales hemos recibido 10.6 millones, de AstraZeneca 4.6 millones, Sinovac 5 millones, Sputnik 1.9 millones y CanSino 3.2 millones de dosis que se han recibido. El calendario de esta semana, ¿no?, que se cumple con la entrega que hizo Pfizer-BioNTech y con la liberación de estos 500,000 dosis de CanSino, fue de haber recibido o liberado 3,313,470 dosis de vacunas de las diferentes marcas que esta semana recibimos de Pfizer, CanSino y Sputnik V. A continuación vamos a ver un video sobre la recepción de vacunas en nuestro país. Adelante, por favor. Durante esta semana que concluye, México recibió 2,810,840 vacunas envasadas para continuar con la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Los días 28, 29 y 30 de abril
Arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez 5 embarques con biológicos de 2 farmacéuticas. En 4 vuelos distintos del miércoles al viernes llegaron al país 2.010.840 dosis envasadas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que tiene su sede principal en Bruselas, Bélgica. También este jueves 29 de abril llegó un embarque procedente de Moscú, Rusia, que hizo una escala en Ámsterdam, Holanda, con 800.000 vacunas envasadas de Sputnik V desarrolladas por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 22.289.565 dosis envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sinovac y del Centro Gamaleya. Estos nuevos biológicos recibidos permiten continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 en México. Como se recordará, el día martes 27 de abril, la Secretaría de Salud inició en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx el registro de personas de entre 50 y 59 años de edad, quienes en los próximos días serán convocadas para recibir la dosis que contribuirá a su inmunización contra la COVID-19. Muchísimas gracias, muchas gracias a la Dirección General de Comunicación Social por apoyarnos con este material, y además de lo extraordinariamente rescatable del material sobre cuántas vacunas se recibieron en esta semana de los diferentes laboratorios, nos hace el llamado y el énfasis de que las personas que hayan cumplido 50 años, que estén en este grupo entre 50 y 59 años de edad, ya se puedan registrar en mivacuna.salud.gov.mx. Muchas gracias. A continuación le voy a ceder el uso de la voz a mi querido amigo José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud del Estado de Chiapas. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí en este foro que tiene comunicación diaria para el país, y muy a gusto que nos invite aquí a través del doctor Ricardo Cortés a hacerle llegar un saludo a don Hugo López-Gatell y por supuesto a nuestro secretario, el doctor Alcocer. Reciban todos y cada uno de los que nos escuchan y nos ven un saludo a los chiapanecos y también de el presidente del Comité de Seguridad en Salud en nuestro estado, el doctor Rutilio Escandón, quien es el gobernador de nuestro estado. Ese saludo va para toda la nación. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, por seguirnos en esta transmisión que digo que es nuestra porque desde aquí emanan todas las políticas que nosotros llevamos a cabo en las distintas entidades federativas. Hoy también me da mucho gusto compartir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con la pandemia en nuestro bello estado, en Chiapas. Chiapas, justamente un lugar que como entidad federativa se localiza en la región sur-sureste de nuestro país y que por supuesto es multiétnico, multicultural, tiene una territorialidad de las más altas, creo que de las mayores entre las entidades federativas, entre las 32, y eso nos hace de alguna manera que las condicionantes de salud tengan mucho que ver con el estado y el bienestar de los chiapanecos. Sin embargo, toda una fuerza solidaria, conjunta para poder enfrentar los embates de esta pandemia que ha colocado al mundo en una situación muy vulnerable. Yo quisiera comentarles que quisiera compartir esta experiencia desde antes de que llegara a establecerse la pandemia como tal, siguiendo los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud, los lineamientos que emanan de la Federación. Nos dimos a la tarea de formar el Comité de Seguridad en Salud, presidida justamente por nuestro gobernador, quien ha tomado la batuta hasta el día de hoy
de la pandemia. Y por supuesto, con todo el sector salud y todas más de 84 instituciones que en conjunto sesionamos, y al igual que se hace aquí, todos los días en nuestro estado. Y bajamos todas estas tomas de decisiones a través de los consejos regionales de salud, 10 en el estado, porque es un estado muy amplio y entonces tenemos que estar enlazados y sesionando permanentemente para mantenernos todos los chiapanecos en una comunicación justamente aleatoria que nos ayude a poder retroalimentarnos y a tomar decisiones, y creo que mucho de eso tiene que ver el éxito de nuestro control de la pandemia. En la que sigue, yo puedo darme cuenta o darles cuenta que para poder tener el control de esta pandemia nos apegamos a lo que hemos luchado todos los sanitaristas por llevar a cabo todo lo que es el control de la historia natural de la enfermedad. Para las infectocontagiosas, las prevenibles, ahora para el COVID, nos apegamos a este esquema, donde los escalones que componen este esquema tienen que ver con la promoción a la salud, la protección específica que por lo regular se da a través de una vacuna. Para el caso del COVID no teníamos una vacuna, y por supuesto diagnóstico y tratamiento oportuno, que tampoco teníamos un tratamiento, ¿verdad? La limitación del daño y en su punto final de toda la historia natural del COVID, la rehabilitación. Para poder llevar a cabo y enfrascar en ese método epidemiológico y de control de la historia natural de la enfermedad del coronavirus, nosotros diseñamos 7 estrategias que se han diseñado desde que se hizo el programa de enfrentar esta pandemia hasta el día de hoy, evaluándose constantemente. Tiene que ver con la sana distancia, quédate en casa. Esos 12 elementos y los filtros sanitarios nos sirvieron de protección específica mientras llegó la vacuna. El diagnóstico y vigilancia epidemiológica, el tratamiento y la limitación del daño, la regulación sanitaria, la disposición final de los fallecidos y la rehabilitación, la asistencia social como la 7ª estrategia. Trataré de poder dar un esquema rápido de cada una de estas estrategias, y ahí al concluir la última estaremos viendo cómo se ha ido recorriendo el control y atando los cabos de la pandemia en Chiapas. En la que sigue, yo quisiera comentarles que en los temas de sana distancia y quédate en casa y filtro sanitario, estas 3 estrategias nos sirvieron para la historia natural del COVID y su estudio, y para controlar, pues detonar toda una serie de medios masivos de comunicación, donde ustedes, los medios de comunicación, han jugado un papel muy importante, no se diga las redes sociales, pero se desplegaron espectaculares, brigadeo casa por casa, participación de comités de salud, se formó la red de municipios por la salud, que por cierto ahí estuvo nuestro amigo el doctor Gatell tomando la protesta para que pudiéramos enlazarnos todos y poder llevar casa por casa la información. Y ahí podemos ver así como un libro que se dio para las 16 a 19 lenguas de diferentes tipos que no son exactamente español, sino son lenguas de origen de habla materna, ¿no? Entonces, estas 3 herramientas fueron muy importantes, pero les explico. La sana distancia, el quédate en casa, se promocionó hasta que se pudo incluir como una verdadera fuente de confinamiento al principio de la pandemia y evitar la transmisión. Y los filtros sanitarios, establecimos filtros sanitarios que justamente fueran haciendo un bloqueo epidemiológico alrededor de toda nuestra territorialidad, y por eso establecimos filtros carreteros. Después los filtros aéreos a través de los 3 aeropuertos, el principal, el Ángel Albino Corzo, cuenta con un filtro sanitario de primera, los filtros fronterizos, los municipales, los domiciliarios, y ahora estamos llevando a cabo toda la operatividad de los filtros escolares para el nuevo regreso a clases y hacia la nueva normalidad. En la que sigue, explico las otras 4 esquemas de la historia natural por la que hemos transitado. El diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Brigada casa por casa, líneas telefónicas y sesiones diarias para analizar la cadena de transmisión de cada uno de los pacientes que se contagiaron, ver sus contactos intra y extradomiciliarios, hacer la investigación epidemiológica, que considero yo que este sistema de vigilancia epidemiológica ha sido la parte más fuerte que hemos tenido en todo México para poder llevar a cabo el control de los casos. Y a través de esas cadenas que ven ahí, que representan el contacto con un paciente positivo, cortar la transmisión.
Y por supuesto, en la otra parte de tratamiento y limitación del daño, pues hay una estrategia muy importante en Chiapas que no se hizo común en todas las entidades. Antes de que empezáramos a tener complicaciones y el pico máximo que se logró en Chiapas, que fue en los meses de mayo y junio, nosotros empezamos a colocar y a construir las clínicas y a reconvertir las clínicas COVID. Clínicas exclusivamente de atención respiratoria y específicamente para COVID. ¿Cuál era el objetivo de estas clínicas? No llevar pacientes con COVID a nuestra red hospitalaria, para que así pudiéramos evitar un contagio intrahospitalario, y colocamos 16 clínicas COVID. Por cierto, siendo un día tan especial, el Día del Niño, también en Chiapas existe una clínica COVID para los niños que tanto la merecen y que tenemos la suerte de que no fueron tan vulnerados en esta pandemia. La regulación sanitaria y la disposición final de los fallecidos. Nosotros en todo momento en los establecimientos aplicamos la regulación de las medidas sanitarias, incluso sancionando a quien no pudiera estar cumpliendo con estas medidas de la sana distancia, de la protección, de la atención y lo que marca el semáforo epidemiológico. Y por supuesto, el destino final de los fallecidos siempre fue acompañado por el personal de salud y de todas las instituciones para poderle dar un destino adecuado con toda la capacitación. Y la rehabilitación y la asistencia social, colocamos también 16 clínicas de rehabilitación y clínicas post-COVID para rehabilitar psicológicamente a todos los pacientes que tuvieron y sus familias que tuvieron que ver con la enfermedad en todo momento, ya que la carga que tiene esta enfermedad de manera psicológica es muy fuerte. Entonces se abrió también una regionalización de clínicas para la atención de familias y enfermos de COVID, después de haberse recuperado tanto ambulatoria como hospitalariamente. En la que sigue, yo quisiera compartir con ustedes la experiencia y el manejo de la vacunación que ha pasado en Chiapas. En verdad que ha sido lo que nosotros hemos llamado en Chiapas la fiesta de la vacunación. ¿Por qué la hemos llamado así? Porque realmente refleja en los rostros de todos los chiapanecos cuando llega una vacuna, aplauden cuando baja el avión con todas esas dosis, con esa esperanza de vida que durante un año estuvimos todos prestos a que llegara la protección específica para este padecimiento. Y por eso nosotros tenemos ya los 125 municipios en una estrategia que, como se puede ver ahí en ese mapa que representa el estado, la parte verde, fuimos haciendo incluso una estrategia de vacunación que nos permitiera ir haciendo un cerco epidemiológico con este biológico, y luego nos metimos a las ciudades que están demoradas ahí, las mayormente pobladas, donde se dieron la mayor parte de los casos, de las defunciones, y en café todos los municipios, los 125 municipios, hemos cerrado al día de hoy la vacunación del adulto mayor. Y el otro sector muy importante, nosotros, los servidores de salud, tanto la primera línea, la segunda y ya todos, entre todos ya llevamos un 96% de cobertura, y esta semana que entra habremos de completar ya la vacunación en todo el sector salud. Y no se diga el sector educativo. También en Chiapas, donde tenemos casi 120,000 integrantes del sector educativo, logramos ya tener por arriba del 92% de esta cobertura. Y hay un par de grupos especiales, les diría yo, ¿verdad?, específicamente que se trata en Chiapas. Y son la zona indígena, nuestros hermanos de lengua, que hablan lengua materna, con quienes tuvimos que comunicarnos y buscar estrategias muy específicas para explicarles en qué consistía la prevención, la enfermedad, el tratamiento y por supuesto ahora la aceptación de la vacuna, la cual ha sido impresionante la respuesta que hemos tenido en ellos. Pero de manera muy especial hemos focalizado estos grupos de población para poder avanzar de una manera unánime y lograr la inmunidad que todos queremos que pase en nuestro país y por supuesto en nuestro querido Chiapas. Y por supuesto otro grupo sería la franja fronteriza. Todos sabemos que en Chiapas se asienta casi toda la frontera sur. Entran más de 29 nacionalidades por ahí.
y se establecieron justamente filtros sanitarios, tanto en los puntos formales de entrada de migrante como en los 84 puntos informales y en los albergues donde los recibimos y les damos el trato digno a todos los que llegan y por supuesto todos se establecieron con filtros sanitarios. Si llegaba algún caso de algún migrante que fuera sospechoso, los albergues tuvieron también sus lugares para aislamiento y por supuesto los centros de salud que se encuentran colocados, más de 45 en los 9 municipios que ocupa la zona fronteriza. Ahí también teníamos consultorios de triage y de filtros para pacientes que tuvieran alguna sintomatología con COVID y eso tanto en los 2 grupos específicos nos permitió tener muy baja incidencia de casos de mortalidad. Y por último, quisiera yo ya ir concluyendo, ¿verdad? Yo represento ahí en rojo una tabla del comportamiento, desde que se dio el primer caso, aquel 25 de febrero del año pasado, hasta el día de ayer. Cómo ha ido el comportamiento de nuestra pandemia. El pico que se dio en mayo y junio fue el más alto, el que nos dio muy fuerte, pero luego fuimos bajando y después de las festividades decembrinas, como todo el país, también tuvimos un pico, pero ya traíamos experiencia en el control de casa a casa, de ir buscando los pacientes, como el doctor Rui López lo decía hace unos días. Si lo detectas entre el 1 y el 3er día, tú logras que tu paciente mejora, tú logras que tu paciente avance y la probabilidad de morir es menos. Sin embargo, cuando tú detectas al paciente por arriba del 6.º día que inició la enfermedad, entonces tienes mayores posibilidades de internarlo y que se te pueda morir. Para evitar ese riesgo, se han desplegado más de 3.800 brigadistas por todo el estado y que caminan día con día en todas las ciudades densamente pobladas que se asientan en el territorio chiapaneco. Y yo quisiera nada más concluir. Si ese semáforo de riesgo epidemiológico lo hemos mantenido, no ha sido producto de la casualidad, ha sido producto de la aplicación solidaria de los chiapanecos, ha sido producto de quien encabeza este Comité de Seguridad en Salud, el señor gobernador, que todos los días se comunica con el pueblo chiapaneco para decirle: cuídense, ya vienen las vacunas, cuídense, porten el cubreboca. Él es nuestro mejor promotor y es la máxima autoridad de Chiapas y eso nos da muchísimo gusto y nos hemos mantenido y hemos salvado la cosecha del café, la cosecha del mango y por supuesto hemos reactivado mucho de la economía del turismo, todo lo que compone esa multiculturalidad, multietnicidad de nuestro estado. Ya voy a concluir con algunas puntualizaciones. El abordaje de la pandemia debe ser con acciones integrales, donde el primer nivel de atención sea siempre el más fortalecido para poder detectar a tiempo nuestro paciente y salvarlo, donde tenemos que aplicar las vacunas, donde tenemos que hacer toda la acción y contener el 85% de la fuerza de esta enfermedad. La capacitación para la acción, todo un esquema de capacitación desde la población, nuestros colaboradores, los clínicos, los de casa a casa, todos hemos sido capacitados sobre los lineamientos que emanan de la Federación. Y por supuesto, una comunicación efectiva, clara, que permita el objetivo de una interlocución. Si no hablamos y no decimos cómo es el comportamiento de la enfermedad, no lográramos respuesta de la población. La coordinación interinstitucional. En Chiapas decimos, nunca más a la fragmentación de los servicios. No hay ISSSTE, somos chiapanecos todos prestamos servicios de salud y protegemos a la población. Y el capital humano, y desde aquí mando un fuerte abrazo a todo el Consejo que justamente en este momento debe estar sesionando, porque el capital humano a través de este Consejo con el que contamos para enfrentar la pandemia ha sido sin duda lo mejor. Así tengas todos los recursos materiales financieros, si el capital humano no aportara la calidad y la calidez que con lo que le han hecho los chiapanecos, seguramente no estuviéramos en los datos que les vengo a presentar este día. Y por supuesto, lo que todos los sanitaristas de este país y de cualquier país hemos deseado siempre, la voluntad política, porque sin ella no podríamos transcurrir, no nomás para esta pandemia, para cualquier proyecto de salud, y nosotros la tenemos, la gozamos en este país con la presencia de nuestro presidente de la República, y en el caso especial de Chiapas, se disfruta en el sector salud
cuando al frente va la voluntad política de quien encabeza la autoridad de los chiapanecos, que es el doctor Rutilio Escandón, a quien me refería justamente. Y bueno, con eso concluiría. Los invitaría a ver un video, ¿verdad?, de menos de 2 minutos para poder mostrar la evidencia de todo lo que aquí les traje a compartir y que llena todo mi corazón. Muchas gracias. Secretaría de Salud, Chiapas. Muchas gracias, doctor Ricardo. Saludo a Leti, mi compañera secretaria, con quien hemos también tenido retroalimentación, a como lo hemos hecho con muchos secretarios. Muchas gracias y saludo a los medios nuevamente de comunicación y a través de ustedes a todos los que nos siguen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cruz Castellanos. Me encantó en el video la fuerza y la emoción con la que la señora que iba saliendo del hospital tocaba la campana de la vida de salida de un hospital de Chiapas. Definitivamente el uso del semáforo de riesgo epidémico como una herramienta nacional para tomar decisiones personales, colectivas, para tomadores y tomadoras de decisiones y para la persona en casa ha sido una herramienta importante. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, le cedo el uso de la voz a mi querida amiga Leticia Delgado, secretaria de Salud del bello estado de Colima. Querida Leti, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. A nombre de nuestro gobernador del estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, agradecemos esta invitación y la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes la experiencia que hemos vivido en el estado para abordar este tema de la pandemia. Les quiero compartir esta presentación en donde al inicio de que se da a conocer la presencia de este nuevo coronavirus en el mundo, nuestro gobernador toma el liderazgo del manejo y del abordaje de la pandemia, en donde da la instrucción para que el Comité Estatal de Seguridad en Salud quede de manera permanente en sesión. De ahí se da a conocer la información que se tiene
a todos aquellos actores, a todas las instancias, a todas las instituciones, tanto del sector público como privado. Se comienzan con reuniones con el sector empresarial. De igual manera se nutre la red de municipios por la salud, en la cual se aborda de igual manera el tema de este nuevo coronavirus, en donde se brinda la información de lo que se conocía en ese momento, así como también las capacitaciones a todos mis compañeros de salud para ver de qué se trataba, qué era y cómo estaba afectando este virus en el mundo. De igual manera, se instala el Comando Operativo COVID, el cual es un grupo colegiado en donde están todas las instituciones del sector salud, IMSS, CEMAR, SEDENA, de igual manera Cruz Roja, Protección Civil, Universidad de Colima, colegios privados, el Colegio de Médicos. De igual manera están matemáticos, científicos, investigadores. Nos acompaña un doctor de Tennessee que es especialista en salud pública y de igual manera nos comparten toda la información en la que son expertise, y de ahí surgen todas las estrategias y las acciones en base a un sustento científico y de acuerdo a las experiencias y comportamientos que nos fue dando la pandemia y que se sigue dando en la actualidad, de las cuales dichas acciones son presentadas posteriormente al Comité Estatal de Seguridad en Salud para su aprobación o descarte en las diferentes tomas de decisiones que se han llevado a cabo en el Estado. Posteriormente, cuando se da a conocer ya esta pandemia, el gobernador del Estado instruye para que se instalen filtros sanitarios en todos los ingresos del Estado, ya sea vía terrestre, marítima, carretera, en donde participa un gran grupo de compañeros, tanto de salud, de protección civil, seguridad pública, la Guardia Nacional, SEDENA, en donde esto al cierre de las actividades no esenciales y de las esenciales, no esenciales, se permitía el acceso al Estado únicamente a aquellas personas que vivieran en el mismo o que vinieran a una actividad esencial. Se les aplicaba el cuestionario en su momento de todo lo relativo a la pandemia, la toma de temperatura, y gracias a esos filtros sanitarios, en los cuales fueron revisados más de 3 millones de personas, pudimos evitar que ingresara este virus al Estado en ese momento. Tuvimos 2 meses para que se diera la segunda fase. Se tuvo el tiempo necesario para poder llevar a cabo una reconversión hospitalaria en 10 hospitales en el Estado. Los logramos equipar para poder atender a aquellos pacientes que requerían los equipos necesarios para esta enfermedad. De igual manera, se sigue dando seguimiento a más de 10,000 pacientes y más de 30,000 contactos a los mismos para poder contener y para poder tener la trazabilidad de todos aquellos casos, ya sea confirmados o sospechosos, y que no se diera de tal manera catastrófica los contagios en el Estado. Tuvimos la oportunidad, se logró una reconversión hospitalaria con los equipos que se requerían para atención a pacientes, gracias al apoyo también del gobierno estatal, así como de las diferentes donaciones de grandes instituciones, tanto del sector público como privado. Una de nuestras principales preocupaciones era velar por la integridad de mis compañeros de salud, de cuidar y de proteger a quienes nos iban a salvar y a cuidar. Mis compañeros de salud deberían de contar con sus equipos de protección que fueran de calidad, que realmente los protegieran. Es por eso que se instruyó para nombrar a un oficial de bioseguridad, el cual cumple con todo el perfil, es un médico internista que tiene especialidad, es infectólogo, el cual tiene sus funciones de validar y verificar que los equipos de protección para mis compañeros de salud sean los adecuados, así como también el de verificar las instalaciones de las reconversiones hospitalarias para garantizar la seguridad tanto de mis compañeros de salud como de aquellos pacientes que ingresaran a los mismos. Este compañero oficial de bioseguridad ha dado seguimiento a los mismos y se ha logrado de igual manera hasta este momento que todos mis compañeros cuenten con el equipo adecuado en los lugares adecuados en los que estén prestando el servicio. De igual manera, desde el inicio de esta pandemia,
se dio a conocer que era necesario el uso de la mascarilla y cubreboca. Se dieron más de 5 decretos que fueron publicados en el periódico oficial, en el cual el primer documento que se saca y que se da a conocer es aquel documento en donde se da a conocer el semáforo epidemiológico. En base a la metodología y en base al semáforo federal, se da un documento para medición del riesgo en el estado, el cual vimos que de acuerdo al comportamiento de la pandemia en el estado, no era homogénea. Todo inició en Manzanillo, no así en el resto de municipios. Es por ello que se llevó y se dio un documento para medir el riesgo de manera jurisdiccional, ya que el estado con sus 10 municipios lo permitía de que fuera de esta manera. Entonces se da a conocer este semáforo epidemiológico jurisdiccional. De igual manera se dan a conocer posteriormente diferentes acciones y medidas de acuerdo al semáforo de riesgo, en donde se iba notificando y abonando qué actividades se podían llevar a cabo, con qué porcentajes de aforo, de igual manera con horarios, en donde también se establece la creación de un grupo técnico para supervisar todos los protocolos sanitarios que debieran de tener todas las instancias, todos los establecimientos. Dichos protocolos tenían que ser registrados en una plataforma que fue elaborada por el área de COEPRIS, ya que son los encargados de supervisar dichos protocolos en conjunto con Protección Civil, con Seguridad Pública, así también con la colaboración de todos los municipios. Se llevaron a cabo de igual manera diferentes campañas de comunicación. El uso de cubrebocas, el cual el señor gobernador tuvo a bien enviar una iniciativa de ley al Congreso del Estado, la cual se dio y se aprobó para que fuera obligatoria en el territorio estatal mientras dure la pandemia. De igual manera fue el quédate en casa, la sana distancia, pero hay una campaña que fue muy significativa para nosotros, porque todos sabemos que este SARS-CoV-2 es muy contagioso. ¿Y cómo se contagia? Es cuando expelemos gotículas de saliva, las cuales pueden estar contaminadas y que te puedes contagiar cuando te tocas los ojos, nariz y boca. ¿Cuáles eran las medidas? Deberías de mantener una distancia, lavarte tus manos con jabón, todas esas acciones para que fuera de una manera práctica, para que quedara un impacto en la población, porque estas medidas de seguridad en salud definitivamente tienen que ser permanentes. Y buscamos una manera didáctica y práctica para que a la gente se le quedaran estas acciones. A través del oficial de igual manera de bioseguridad y con todo el sustento científico, fue creado y diseñado el ABCDE contra el COVID-19 para que fuera una manera práctica y pegajosa para la población. El A, que significa aseo de manos, que es el lavado de manos con agua y jabón. La B, que significa barrera, que es el uso de la mascarilla o cubrebocas, pero el uso correcto de la misma. La C es el cuidado de tu salud, desinfectando todos los objetos. La D de distancia de al menos de 2 metros y la E de espacios ventilados. Está científicamente comprobado que cuando se llevan a cabo estas 5 acciones, el riesgo de contagio disminuye en gran manera. Esta estrategia la iniciamos en diciembre porque evidentemente se venía una gran movilidad, un gran contacto social, la cual temíamos que se diera un brote y queríamos que esto impactara en la población. También por ello pensamos, ¿quiénes nos educan también a nosotros y quiénes pueden generar una gran influencia en nosotros? Los niños. Es por ello que también, gracias a la colaboración de la Secretaría de Educación, se firmó un convenio de colaboración para que esta estrategia del ABCD contra COVID-19 se difundiera a través de todas las plataformas educativas, desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior. Se capacitaron a directivos, supervisores, padres de familia, a los consejos de participación social, en donde esta estrategia es difundida a más de 130,000 alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Esta pandemia nadie la esperábamos, muy posiblemente no va a ser la última. Tenemos que preparar a las futuras generaciones para que sepan prevenir este tipo de situaciones. Recordemos que esto lo tenemos que hacer juntos. Esta pandemia no la vamos a salir nada más unos cuantos.
Tenemos que trabajar todos en conjunto y en equipo, y así es como se ha hecho aquí en el estado. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de la pandemia. Esto podemos observar los 3 picos que fueron posteriores a festividades, como el Día de la Madre, como el Día del Grito, como es en diciembre. Actualmente estamos en una zona estable, con una tendencia a la baja, pero todas estas acciones están muy marcadas, en donde entramos en la fase 3, cuando estuvimos en nuestro máximo pico, que fue entre el mes de julio y agosto, septiembre, pero también estuvimos en una situación crítica en el mes de febrero. Gracias a todas las acciones que se han llevado a cabo, se ha logrado contener, y nuestro principal objetivo, no saturar los servicios hospitalarios, pero aún así esto no termina. Hay que seguir aplicando el ABCDE contra el COVID-19. Colima es una de las 3 entidades con menor incidencia de casos y de igual manera de defunciones. Una herramienta más que se suma a la prevención de esta enfermedad son las vacunas que ya llegaron a nuestro estado, en donde el personal de salud, mis compañeros de salud, han sido vacunados ya. Del total de 10.748 que son de primera y segunda línea, han recibido ya su primera dosis al 100%, y con esquema completo llevamos un 76%. Y en el caso de los adultos de 60 años y más, llevamos con esquema completo un 27% hasta el día miércoles. Seguimos avanzando con la estrategia y esperemos que pronto se dé continuidad y lleguen pronto las vacunas a nuestro estado para seguir avanzando a una zona de mayor seguridad. Estas son algunas de las acciones principales que se han llevado a cabo en el estado. Quiero aprovechar para agradecer y reconocer a todos mis compañeros de salud porque han hecho posible lo imposible. Muchas gracias, compañeros. Gracias por toda la labor que hacen. Y mis compañeros de Colima saben que yo soy su fan número 1. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, y les dejamos aquí algunos de los videos que hemos promocionado en el estado para velar y cuidar de la salud de todos los colimenses. Recuerden que todos somos promotores de salud, y recuerden que siempre hay que velar por la salud propia, porque solamente así podemos cuidar de los demás. Muchas gracias, Ricardo. Cuídate, cuídanos. Solo faltas tú. Úsalo. La lucha contra COVID-19 no ha terminado. Si tienes que salir de casa, hazlo utilizando el ABCDE por tu salud. A. Aseo de manos frecuentes. B. Barreras como el uso correcto de cubrebocas. C. Cuidado de tu salud con espacios desinfectados. D. Distancia. Guárdala. Y E. Espacios ventilados. Cuídate. Cuídanos. Gobierno del Estado de Colima. Difusión de campaña exceptuada Acuerdo INE CG 109-2021. Muchísimas gracias, querida Leti, por esta extraordinaria intervención. Vamos a dejar los últimos minutos para que, por favor, compañeros de la prensa puedan hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Juan, Arturo y Miguel, para cerrar. Rápidamente, 2 preguntas. Primera, aprovechando que es el día del 30 de abril, Día del Niño, quisiera preguntar cuántos niños desafortunadamente han fallecido por COVID. Y la segunda,
¿Cuál ha sido el reto más grande, bueno, en el caso de Chiapas, cuál fue el reto más grande de trabajar con lo que es la cuestión de los migrantes? Eso sería a grandes rasgos. Bueno, y una tercera rápida, ¿habrá conferencia mañana? Gracias. ¿Habrá qué, perdón? Conferencia de COVID. Okay. Doctor Cruz Castellanos, primero, por favor, sobre la interacción con las personas en situación de migración. Sí, por supuesto, el tema de migración para Chiapas es una de las cosas más importantes, uno de los retos más importantes, pero hemos cumplido justamente lo que nuestro presidente ha dado a conocer en un lineamiento específico para el tratamiento humanizado como debe ser al migrante. Igual nuestro gobernador se ha establecido con toda la fuerza que representan las autoridades federales, estatales, municipales, todas, para poder dar el trato digno al migrante y poder tener los lugares específicos para tratarlos de manera humanitaria y como son seres humanos. No vemos una barrera entre chiapanecos, entre ningún connacional que llega. Todo va bajo la ley y por supuesto con un alto sentido de responsabilidad, sabiendo que estamos con seres humanos y no con personas diferentes. Ese es como hemos establecido nuestro reto. Para el tema COVID, pues ni se diga. Yo creo que algunas veces hubo los acuerdos entre países muy importantes para establecer los filtros, para poder proteger la vida de quienes pasaron un tiempo que se mantuvieron las fronteras cerradas, pero en todo momento que un migrante ingresa a nuestro territorio, siempre será tratado de forma humanizada. Muchísimas gracias, doctor. Juan, yo creo que lo más importante y sobre todo hoy, 30 de abril, Día de la Niñez en nuestro país, sería recordar que afortunadamente la enfermedad no ha afectado tanto a personas menores de edad, ¿no? A niñas y niños. Sí, desafortunadamente ha habido alrededor de 600 defunciones registradas durante toda la epidemia, registradas en niñas y niños, muy lamentables todas. Perder a un hijo debe ser lo peor que le puede pasar a un padre, a una madre. Regularmente tenemos la concepción de la vida y el seguimiento, ¿no? Papás mueren antes que hijos y esto es terrible. Pero lo mejor es que no ha afectado a nivel mundial a la niñez. Mañana tengo entendido que sí continúa la conferencia de prensa habitualmente. Muchas gracias, Juan. Arturo. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Un par de preguntas para los titulares de salud que nos acompañan ahora, ¿no? Para el titular de la Secretaría de Salud de Chiapas. Un poco la duda de cómo se ha llevado la vacunación en los municipios en donde abiertamente la población de los municipios dijeron que no querían la vacunación. Hasta hace unas semanas aquí nos habían informado que habían habido 15 municipios más o menos en Chiapas y algunos en Oaxaca que no habían aceptado la vacunación. Entonces, me queda entendido, según reportes que tenemos desde el Estado, que hay otros municipios donde tampoco se ha aceptado, un poco por desinformación, algunos otros por desconfianza hacia las instituciones de salud. Entonces, saber cómo se ha hecho esto y un poco también sobre el rastreo de casos en territorios indígenas y en zonas alejadas, en zonas remotas, ¿no? Sabemos que gran parte de Chiapas tiene este tipo de zonas. Entonces, según las cifras que nos ponían, ustedes tenían 217 personas indígenas confirmadas con COVID hasta la fecha de hoy. Esto en una población de 1 millón de personas, más o menos, de la población de Chiapas, y de 11,000 casos positivos. O sea que de 11,000 casos positivos, solo 217 sean indígenas. Suena un poco dispar para una población que tiene un cuarto de las personas con eso. Y para la secretaria en Colima, una duda sobre las medidas que tomaron para la promoción del uso de cubrebocas. Decían que el Congreso aprobó una ley para hacerlo obligatorio. Saber si esto corresponde a algún tipo de sanción monetaria o de algún tipo, y si esto no ha causado esfuerzos policiales demasiado fuertes, ¿no? En Jalisco vimos algún caso, incluso en Francia pasa, ¿no? En París pasó. Entonces, si la obligatoriedad del uso de cubrebocas no provocó violencia de parte de las autoridades hacia la población. Nada más. Muchas gracias, Arturo. Le pediría a Leti si responde primero. Tenemos
ya muy poco tiempo para responder. Sí, gracias por la pregunta. No son sanciones monetarias, son sanciones de trabajo social. Y tampoco ha habido violencia. Afortunadamente, las personas han sido conscientes y no ha habido necesidad ni jamás se presentaría el abuso de autoridad para el cumplimiento de la misma. Muchísimas gracias, Leti. Para cerrar. Sí, por supuesto. Manuel. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, la vacunación y la renuncia, pues en Chiapas la multietnicidad de la que hablaba representa, bueno, en Chiapas vivimos 5.7 millones de personas, pero se sientan un porcentaje, justamente ese 26%, que de alguna manera hablan lengua materna. Y por supuesto hay municipios que se rigen por usos y costumbres y determinan. Originalmente no tuvimos 15, tuvimos 8 que firmaron un acuerdo para no acceder a la vacuna, sus autoridades. Sin embargo, estratégicamente se han colocado los puestos donde hay libertad de tránsito y pueden venir. Nosotros, por ejemplo, el tema de San Juan Chamula, uno de los municipios que originalmente no había aceptado la vacuna, tenemos por arriba el 86% de cobertura en los adultos mayores. Los maestros se han vacunado y no se diga el personal de salud. Y de los 217 casos, o de los 270, de la cantidad que mencionamos ahí, son casos sospechosos. No olvidemos que una cuestión es el caso sospechoso y otra es el caso confirmado. Por eso se ve la cifra así como que hubiera habido muchísima fuerza en esta población. Me refiero a casos sospechosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Te dejamos para mañana, son las 20:02 de este viernes 30 de abril. Agradezco personalmente la participación tanto de la doctora Leticia Delgado, secretaria de Salud de Colima, como del doctor Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud del Estado de Chiapas. De nuevo, 30 de abril, feliz Día del Niño y de la Niña. Recuerden, erradiquemos el embarazo en las niñas y la violencia en niñas y niños. Feliz Día del Niño a mis hijos Ricardo y José Miguel, mis sobrinas y sobrinos Luis Gabriel, Patricio, Diego, Natalia y Andrea. Besos a todos. Gracias, buenas noches.